Respecto a la situación que se está viviendo en nuestra localidad con respecto al servicio de traumatología y ortopedia, sabemos que dos profesionales del hospital, ahora le va a hablar el director del hospital, pero renunciaron al hospital. Venimos hablando de un conflicto en cuanto a los honorarios profesionales. No voy a, no voy a entrar en detalle con los honorarios de cada uno, pero para que la gente tenga en cuenta el honorario que está cobrando un traumatólogo en el hospital este mes próximo pasado fue en promedio de 120.000 pesos en mano. No obstante de eso, estamos sujetos, por supuesto, estábamos sujetos a discutir y me parece que podemos seguir discutiendo o podíamos seguir discutiendo y la realidad que nos pasó es que frente a una pandemia, donde estamos en una emergencia sanitaria para todos, que nos pase esto realmente a nosotros nos genera mucha angustia, nos genera una gran preocupación porque pareciese que hay médicos y médicos. La Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología se ha expedido en una declaración declarando a Pehuajó, al partido de Pehuajó, como zona en conflicto. Y dentro de, que se las voy a dar a la nota que publicaron en apoyo a los profesionales, hay un ítem que yo se los voy a leer porque necesito que lo escuchen. Dentro de una de las cosas que dice es que recordamos a todos los ortopedistas bonaerenses que en virtud del artículo 41, 52 y 102 del Código de Ética de la Asociación Argentina de Traumatología y Ortopedia, será considerado falta ética cuando se realicen contratos o convenios surgidos en forma directa o indirecta en relación a los partícipes declarados en conflicto gremial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Asociación de Traumatología y Ortopedia de la provincia de Buenos Aires acusa de falta de ética a aquellos traumatólogos que quieran venir a trabajar a nuestra ciudad, ¿sí? Hoy estamos en un problema importante, ya que ningún traumatólogo de la zona o muy pocos traumatólogos de la zona ni siquiera pueden atender un paciente del partido de Pehuajó. Y la verdad que esto ya excede todo marco, incluso gremial. Me parece que todo tiene un límite, porque yo también, y nos preguntamos con Jorge, que estamos ahí en el hospital, ¿dónde está la ética de estos traumatólogos que dejaron a los pacientes fracturados en nuestro hospital? Hay uno de ellos que se comunicó con el médico de guardia diciéndole que le den de alta a los pacientes porque ni siquiera iban a atenderlo, con un abandono absoluto total del paciente. Entonces, la verdad que es un tema preocupante, preocupante lo que está sucediendo en Pehuajó. Esto es algo que obviamente estamos trabajando muchísimo para poder solucionar esta problemática. Pedimos las disculpas que se merece el caso en cuanto a la atención de la gente. Nos vamos a ver demorado en cuanto a la atención del paciente ambulatorio, como así también del paciente que tenga alguna conducta quirúrgica. Por supuesto que lo vamos a resolver, no tengo ninguna duda. Pablo ha sido muy claro en cuanto a que no nos vamos a dejar apretar por ninguna corporación médica. Hay que dejar claro esto hay que dejarlo absolutamente claro. Nosotros no pertenecimos ni perteneceremos jamás a ninguna corporación médica que nos diga qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer. Creo que la ética tiene que ver básicamente con un don de buena persona más que de otras actitudes. Es una vergüenza lo que sucedió en el hospital, que los pacientes quedaron sin atención, ni siquiera fueron a hablar con ellos para darle el alta. Y la verdad que nos produce una congoja enorme porque no estudiamos medicina para esto. Nosotros seguramente podemos tener conflictos en cuanto a los honorarios, podemos tener conflictos en un montón de cosas y lo podemos hablar, pero tener este tipo de actitudes realmente es preocupante y es como para que toda la sociedad médica nos empecemos a tener en cuenta cuál es la definición de ética, ¿sí? También una cosa que quería aclarar es que el conflicto no es solamente con el hospital. Ellos tienen un conflicto con la Federación de la Provincia de Buenos Aires, con FEMEBA. Por lo tanto, hoy cualquier paciente de Pehuajó que tenga, un ejemplo, IOMA, tampoco se atiende en el privado, porque tampoco trabajan con obra social en el privado. Lo dejamos claro en nuestra postura y como dijo Pablo, no nos vamos a dejar bajo ningún concepto de apretar por ninguna agremiación ni asociación de profesionales que fíjense lo que yo les leí.
es un apriete a todos los traumatólogos de la provincia que no vengan a Pehuajó. Nos ha pasado, el doctor les va a contar, en el día de ayer se fracturó un niño y ninguna persona lo quería, ningún traumatólogo quería atenderlo precisamente porque la asociación no lo deja. Entonces, me parece que las cosas tienen un límite. El toro hay que tomarlo por las astas, el intendente ha tomado una postura clara y por supuesto acompañada por nosotros. Y este conflicto seguramente lo vamos a solucionar. Obviamente, reitero, nos avergüenza muchísimo, a mí en lo personal me avergüenza muchísimo que haya profesionales que tengan esta conducta y pedimos las disculpas públicas a la gente por la demora que vamos a tener en la resolución del caso. No obstante, todos los pehuajenses tienen que saber que estamos trabajando intensamente para poder solucionarlo. Una actitud que no esperábamos, que yo la tomo como extorsiva, porque es una acción extorsiva. Uno tiene primero que entender, todos tenemos que entender, que primero somos personas, que estamos insertos en una sociedad. Esa sociedad, algunos vemos médicos, otros abogados, otros vendedores con situaciones y obligaciones diferentes. Pero el médico merece una atención y la obligación del médico es atender. Quedará para el contexto y para la discusión si era mucho o poco lo que se le pagaba. Es posible que sea poco, porque todos estamos cobrando una situación en la cual no todo viene de arriba y hay una caja en la cual uno tiene que manejar esas cosas. Pero el hecho es que la cifra que dijo José es la verdad, pero no es por mes, es por 7 días de trabajo. No es por mes, es 7 días de trabajo, porque todo el mundo piensa que esa es la plata que cobra un médico cuando hace un mes de trabajo. Esos son 7 días de trabajo cuando había 4 traumatólogos, una semana para cada uno. Entonces, hay que uno tiene que ver en el contexto que está, en el contexto social, donde está, y en el contexto de pandemia. En el contexto de pandemia, nosotros tenemos una prioridad, una cosa que nos reúne la atención las 24 horas, que es el COVID, porque la gente se muere porque no sabemos nosotros cuál es el tratamiento adecuado, en el cual tenemos que nosotros estar todo el día pensando para eso. Que venga una situación como la que estamos haciendo, como la que hicieron los traumatólogos, no en la totalidad. Debo reconocer como José la condición de un traumatólogo que lo teníamos contratado, que no estaba acudiendo al hospital porque estamos en efecto de pandemia y él no podía ir, pero que estaba a disposición por si había una emergencia. Emergencia, ustedes saben que tenemos todos los días hay accidentes en los cuales un accidente puede ser grave. La sociedad tiene que saber que en esa gravedad ellos no van a estar, y en esa gravedad ellos pueden también hasta incurrir en ser partícipes de un accidente, las personas que están acá, porque son de la comunidad nuestra, son de la sociedad nuestra. Así que yo no desearía hablar más porque estoy bastante embroncado con esta situación, valga la palabra, porque no condice con la situación que estamos atravesando y con la responsabilidad que tenemos que hacerlo. Yo como director, José como secretario, Pablo como intendente, pero cada uno tiene la obligación. Y yo de un día para otro no puedo renunciar. No puedo dejar a los pacientes en la cama y decirle que te dé el alta a otro. Que la patología que o te cito para mañana y mañana como no arreglo me voy y me despreocupo. Yo no sé la verdad y me pregunto cómo duermen. ¿Cómo puede dormir una persona así? Me hace acordar a una cosa que pasó hace un tiempo con otra persona donde se había atragantado un chiquito con una moneda y lo llamé intensamente a la persona esa y no hubo respuesta. ¿Cómo se puede dormir después de una situación así? ¿Cómo se puede dormir una noche después de que hay un chiquito con un traumatismo, una fractura en el brazo y que no dan respuesta? Ninguno de los traumatólogos de la zona, exceptuando algunos que han dado respuesta al llamado desesperado nuestro. Nosotros con el 80%, con los 70% de los médicos tenemos una relación excelente. Hay médicos que optaron por un camino y hay médicos que optaron por otro. Esto es más profundo que algo de la traumatología. Esto se trata de la privada que es privada y que tiene que hacer su camino, y se trata de lo público. Nosotros, a partir de la llegada al gobierno de nuestro equipo de trabajo, potenciamos para que sigan la línea.
y me parece que, si no, corregime de lo que me preguntaste. Nosotros, a partir de ahí, empezamos a trabajar en un hospital con no con mejores profesionales, con profesionales dedicados a lo público, con lo edilicio mejorado, se arregló con cirugía, se arregló con guardias con tiempo completo, se arregló con pediatría, se dejó ahí en stand-by hasta fin de año, que es el arreglo con los anestesiólogos para ir mejorando peojo. En el medio, de acuerdo a lo que vos me decís, surgieron cosas. Lo que dijo, sin dar nombre, o si quieren dar un nombre, lo que dijo Jorge es clave, un médico que se niega a la atención de un paciente, en la cual si no interviene Griselda Hernández, el paciente hubiese fallecido, no lo digo yo, lo puede decir el abuelo, lo puede manifestar todo el mundo que lo vio, se soluciona el problema, después este médico es separado y legalmente sacado del hospital público, él está, y me parece bien, yendo a la justicia por eso. Después se produce otro hecho, si es eso lo que me preguntás, se produce otro hecho con el doctor que hoy está renunciado, con el doctor Guerino, en la cual el doctor, lo puede decir la doctora Yani o el doctor Osvaldo Ruiz, que estaban en el hecho, me llaman a mí, porque yo en ese momento, le digo más, estaba en el acceso Güemes, me llaman porque había un nene quebrado en pediatría, un nene quebrado, pueden salir de testimonial de lo que yo digo a los padres, a los cuales no los conozco, los conocí ahí. Yo regreso y actúo mediante la ley, acuerdo con Jorge y con José, suspender al traumatólogo, pero porque incumplió estando de guardia. Bueno, tiene una suspensión. Y después, en el medio o en otro episodio, se produce que el doctor Fausto Cumba comete una irregularidad probada en la cual, ustedes lo saben, y no es un ataque personal contra nadie, el doctor Fausto Cumba sugiere a un paciente en forma vulnerable, porque está vulnerable, cuando uno entra ahí es vulnerable, sugiere al paciente, después de haberle hecho el prequirúrgico, hacerle el quirúrgico en el hospital, en su clínica o en la clínica la clínica privada, y después devolverlo a paciente. Fue sancionado. Lo que yo digo es, y después ha habido otra sanción en el hospital. Primero, nosotros no tenemos ninguna persecución con nadie, y en realidad lo que tenemos es optimizar el hospital público. Yo lo que digo, y me parece una reflexión para los pehuajenses, y más allá, y tiene razón Jorge, que vamos a ver la parte legal, con estos que han hecho abandono del paciente, más allá de su renuncia, que está totalmente aceptada. Yo lo que me parece es que todos aquellos, pues nosotros la verdad que en el hospital tenemos profesionales de primera, eso se está viendo, que todos aquellos, y ya lo dije una vez, que lo único que van al hospital es a poner piedras, a discutir cosas que no se pueden discutir, a incumplir con los horarios, en realidad si fueran honestos, si fueran idóneos, si fueran éticos, tendrían que renunciar al hospital público. Se tendrían que ir del hospital público, porque que ellos sigan el camino de lo privado o de su particular, o de lo que quieran, porque la verdad que ir a arengar enfermeras, a arengar trabajadores, a arengar todo el día, a hablar mal del hospital público, cuando nosotros hemos hecho una transformación, no es ético. Las sanciones son todas sanciones legales en las cuales corresponde. ¿Ustedes qué piensan? Que yo me hago, o yo o nuestro equipo de trabajo, con los deberes del funcionario público, nosotros vemos que no van a atender a un niño quebrado, ¿y qué? ¿Miramos para el otro lado? Nosotros vemos que no van a atender un niño con una moneda y miramos para el otro lado. Nosotros vemos que se roba a un paciente para cobrar más en su clínica privada y miramos para el otro lado. No me pongan en el lugar que no me corresponden, porque en realidad nosotros somos quien ajustamos justicia sobre medidas incorrectas, porque si no es como si un ladrón entra a tu casa y vos lo denunciás, vos no sos botón, él es ladrón. Esto es así. Nosotros tenemos en la mentalidad, en nuestro espíritu, cambiar la salud pública del peojo. ¿La hemos cambiado? La verdad que más allá que a veces Jorge y José dicen, pero bien, ¿dónde vamos? Y yo le digo, gracias a ustedes también vamos muy bien. Porque ha cambiado, porque tenemos un centro oncológico, porque la medicina es gratuita, porque lo que recaudamos las obras sociales, Le estoy pidiendo al ministro Goyán de la provincia de Buenos Aires y al ministro a nivel nacional, sobre todo al ministro Goyán, que definamos la política de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cambiando IOMA, que le pague, que iguale las prestaciones con los privados.
en este avance, hay gente que no quiere este avance. ¿Por qué no quiere este avance? Habría que preguntárselo a ellos. Quizá no quiere este avance por lo privado. Quizá no quiere este avance porque prefiere el lugar privado y me parece bien. Quizá no quiere este avance porque le gustaría que no tengamos un centro de diálisis, que no tengamos un centro oncológico, que no tengamos, como dijo José, que tiene una espectacular con los CAP. Quizás sea eso. Ahora, algunos están yendo por sanciones y otros que son muy pocos, por ejemplo el doctor Cumba, se tendría que ir por una cuestión ética.